programa mixto de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Las opiniones y testimonios emitidos a continuación representan exclusivamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de su veracidad y autenticidad. Hoy, 1 de octubre y hace 30 años, nace en Maracaibo, Estado Zulia, Mónica Spear, conocida por todos como una de las mujeres más bellas del país por sus logros profesionales en el mundo del espectáculo y de la actuación, pero también por dejar en todos los venezolanos un profundo y doloroso vacío. El país en su lamentable partida encontró una dura y triste respuesta ante un mal que a todos nos acecha y que poco a poco ha ido ganando terreno. Si algo podemos hacer o sacar de esta historia a los venezolanos es que el tiempo nos ayude a rectificar y que entre todos encontremos un espacio para el reencuentro donde la paz vuelva a ser parte de nuestra identidad. Hoy recopilamos entre los familiares y amigos de Mónica Spear cuáles eran sus deseos y sueños, queriendo así motivarlos para trabajar en la construcción de ese país que todos merecemos. ¿Quién mejor para describirte como un ser especial que tu círculo más cercano? ¿Cómo pudiste conquistar corazones sin proponértelo? ¿Con qué facilidad tocas el alma de tu gente con tan solo recordarte? ¿Cuánta dulzura, entrega, pasión y aventura llevaban tus ojos? ¿Cómo no tomarte de ejemplo cuando tus prioridades eran el país, la naturaleza, los indefensos, la gente especial y sobre todo, tus más cercanos afectos? Ella siempre fue muy sensible. Me acuerdo que una vez ella siempre le cortaba las uñas a mi papá y una vez cortándole las uñas le lastimó un poquito un dedo y eso se vino en lágrimas porque ella era muy sensible de hacerle daño a alguien. Yo siempre recuerdo eso. Dentro de su forma de ser era una mujer bastante tímida. De hecho, ella a veces me decía, papi, cuando tú me hablas, yo lloro. Yo la describiría como una persona muy sencilla, que me transmitía esa emoción que ella sentía por las cosas tan sencillas de la vida. Que era increíble. Una hija, como una hija. Alguien maravilloso, como todos ellos. De mucho amor, con mucho corazón. ¿Cómo podías conquistar a la audiencia en tan corto tiempo? ¿Qué tenías de distinto para ofrecer al público? Ahí vi una energía tremenda, una autenticidad tremenda, una pasión por la vida tremenda, una ingenuidad tremenda. Ese fue mi primer encuentro con ella, ¿no? La muchacha que fue a hacer un casting y me marcó. Sabía que estaba en presencia de un ángel y no solamente lo digo yo, o sea, todo el mundo que la conoció sabe que estuvo en presencia de un ángel, tanto que ella tuvo el poder de personas que no la conocieron, que no tuvieron la posibilidad de verla personalmente, siente que la conocieron, porque ella tuvo ese poder de traspasar cámaras, traspasar fotos y tocarnos a cada uno de nosotros. Fue la protagonista ideal para ese trabajo y yo siempre ambicioné secretamente volver a trabajar con ella, porque bueno, otra de esas actrices que uno dice, ella sabe encarnar con toda la seriedad y el encanto posible lo que significa ser actriz.
Enviaste mensajes claros y llenos de verdad a través de tus personajes. Llegaste al corazón hasta de los más especiales. Recuerdo una vez que me dijo, me encantaría hacer un papel, interpretar un papel de una niña especial. Me llama mucho la atención y casualmente la llaman para interpretar La Mujer Perfecta. Los escuchaba con mucha atención cuando ellos le hablaban, ¿ok? Podía bailar con ellos al ritmo que ellos bailaran. Ella se emocionaba con ellos, lloraba con ellos. Pues la verdad, su forma tan especial de ser radicaba en ese ángel que ella tenía por dentro, que lo dejaba ver en todas partes. Cariñosas, compartimos con ella y también bailaba conmigo. La tenía vuelta loca por el film en ese momento y le decía, mira, no le molestes tanto, ¿vale? Tenía esa facilidad para poder comunicarse con ellos. A tus compañeros también los tocaste enormemente. Era muy libre. Sentías con Mónica que no había una mentira detrás. Ella te daba la libertad de sentirte tranquilo, de que nada iba a pasar y que todo tenía una solución y un porqué en la vida. La mayor virtud, ser transparente como era ella, ser humilde, sencilla. Ya va. Para mí tenía todas las virtudes, era única. Vivir su vida intensamente como lo hizo el personaje de mi prima Ciela. El darse cuenta que mientras más ligera vas, más tranquila estás. El reconocer y el tener esa humildad siempre. Me fui dando cuenta que Mónica era realmente especial como ser humano. Era diferente y empecé a quererla así. Era muy observadora, era profunda, era una mujer de una gran conciencia, de una gran fortaleza interna. Grandes detalles que hicieron de tu paso una experiencia única. 29 años llenos de logros y satisfacciones. Hoy conoceremos de la mano de tu gente más querida por qué tienes tanto significado para ellos y para el país entero. Siempre nuestra, eternamente presente y agradecidos siempre por haberte cruzado en nuestro camino, dejando grandes enseñanzas. Mónica Spear. Le agradezco haberme enseñado a amar sin condiciones, aceptar a las personas tal cual como son, con sus virtudes, con sus defectos, a perdonar. Estás viendo Detrás de las Cámaras. Mónica era un espíritu de luz, cándido, era como una especie de Blancanieves con mucha determinación. Yo soy una persona muy soñadora, sueño con todo. Veo el agua, escucho el agua, me acuerdo cuando estaba niña caía el agua sobre mi cuerpo en una finca de mi papá y la escuchaba cayendo en los tejados de zinc y soñaba con eso, soñaba con el olor de la tierra. Sueño con todo eso, yo pues disfruto cada momento y yo creo que disfruto mucho el presente. Llegábamos a la finca, colgábamos los chinchorros en la vaquera, esos los techos de zinc a los cuales Mónica se refería. Yo creo que eso viene de la familia. Mónica hablaba mucho de una finca que tuvo su papá. Hablaba de los animalitos de la finca, del verde, de los árboles, le recordaba mucho su infancia. Ellos gozaban mucho ese ambiente abierto a la naturaleza, ese olor a bosta fresca, ese olor a pasto, esa lluvia cayendo sobre el tejado. Esos son los momentos que ellos recuerdan de la finca.
montaban a caballo. Te puedo hablar con mucha propiedad de que tenía la conexión con la naturaleza. Yo creo que desde muy chiquito. Se conectaba con lo más simple, el canto de un pájaro, los colores de los árboles. Se sentaba en la grama de la posada a ver el amanecer y grababa hasta el sonido de los pajaritos. Lo subía en sus redes. Mi despertador. Y se ponía a cantar como los pajaritos, a silbar. Y podía pasar horas sentada en la grama, viendo las palmeras, viendo los pajaritos. Y se emocionaba, se llenaba con eso. Mónica era un ser espiritual que además le dedicaba tiempo al crecimiento espiritual. Meditaba, reflexionaba, oraba, contemplaba, hacía silencio. Ella a veces se retiraba y no quería hablar con nadie. Era observadora. Para tú entrar en su círculo, tenía que, ella te analizaba el más mínimo movimiento, todo. Ella sabía cómo tú pensabas. Mónica era una muchacha con una intuición extraordinaria. Tenía como una especie de sexto sentido. Era muy observadora. Era profunda en las situaciones que las rodeaban. Ella siempre me estaba diciendo, esta mata se llama así, esta flor, me llevaba sábilas, me llevaba coquetas, me llevaba... O sea, ella, y así como lo hacía conmigo, estoy segura que lo hacía también con las demás y con sus amigas. Ella tocaba mucho el tema del río, de la lluvia, del sonido de los árboles, del agua cuando llovía. Le encantaba. Tenía una conexión inmediata con la naturaleza y con las cosas, con los sonidos, con el aire, con lo que realmente es la vida. Tanto así que una vez la producción la estaba buscando y ella estaba montada encima de un árbol súper alto y la producción le decía que se bajara del árbol y ella estaba súper tranquila y cómoda diciendo que ella estaba bien, que ella tenía toda la vida subiéndose los árboles. Era de las que me voy a purificar y se vio a Choroní y me voy. Entonces tú veías eso y que tengo un ratico libre y la veías que se playa, Los Roques, no sé qué, con su hija, los llanos. Le inculcamos a nuestros hijos que Venezuela es un paraíso. Y eso es cierto. Eso es algo que cualquiera que tenga uso de razón puede ver. La belleza de Venezuela es increíble. El amor por la naturaleza y por las bellezas del país fue conexión inmediata entre Mónica y Henry. Tanto así que ese deseo fue transmitido a su hija Maya desde su nacimiento. Si alguien puede estar con Mónica es Henry, porque eran igualitos, pues en ese sentido. Un muchacho con unos ojos muy abiertos, con un hambre de aventura, de conocer todo el país, tanto que se dedicaba un poco a eso, pues a mostrar nuestro país también. Entonces, ese era el gran punto de encuentro de ellos dos, y ese gran punto de encuentro iba a ser por siempre. Nosotros nos fuimos a la playa cantidades de veces, y yo me acuerdo que Henry me regañaba porque él me decía, no botas los chicles en el piso, porque si tú botas un chicle en el piso y viene un pajarito, ese pajarito se muere. Henry amaba a Venezuela, conocía a Venezuela más que cualquier otro mismo venezolano, porque él era un inglés y nació en Inglaterra y se vino para Venezuela. 12 migrantes ingleses en el año 76 llegaron a Venezuela, enamorándose del país. Bueno, en primer lugar vinimos a Venezuela en 76 porque nos pareció muy interesante pasar un par de años en Venezuela. Henry en ese momento tenía 15 meses, empezamos a conocer a Venezuela un poco más. Nos dimos cuenta que el clima de Caracas es bien diferente y infinitamente superior al clima de Londres. Entonces, nos alentó a quedarnos y a hacer una vida más permanente aquí. En esos momentos importantes siempre estaba Henry. El tema de la naturaleza era mutuo.
creo que eran almas gemelas que nacieron para concebir a su hermosa hija y para estar juntos. Ella amaba a Henry. Eran dos almas libres, espíritus libres. Les gustaban las mismas cosas, amaban a Venezuela, amaban a su hija, tenían el mismo trato. Es que Henry era Mónica, versión hombre. De hecho, ellos siempre les encantaba andar viajando y todo, y él trabajaba en eso, o sea, en organizar excursiones a turistas y todo, y eso era el amor a la naturaleza, pues, y el amor a Venezuela, eso sí. Mónica adoraba Venezuela. Estás viendo Detrás de las Cámaras. Henry fundó Arecay Tours, una empresa de turismo que daba a conocer lo mejor de Venezuela, a pesar de que había tenido 2 encuentros con la inseguridad. Sí, me habían asaltado un par de veces antes sin mayores consecuencias que perder una u otra pertenencia. Pero en el año 2000, en un intento fracasado y sumamente estúpido, me parece, de robarle el carro, mataron a un compañero y a él le hirieron de gravedad, aunque se recuperó perfectamente. Yo trabajaba en una compañía de turismo, entonces decidió montar su propio negocio. Y eso es lo que creo allá encontró su métier. Realmente le gustaba eso. En los últimos años, Inge y yo hemos recorrido gran parte del territorio nuevamente, pero tuvimos la ocasión de, gracias a la ayuda, a la intervención de Henry a través de su agencia de viaje, de ir hacia Canaima, una Semana Santa completa en Los Roques. Son lugares que son realmente paradisíacos. 2 familias que tenían seguramente muchas cosas en común, pero lo que más determinaba esa unión era su amor por Venezuela. Amor que fue transmitido desde el vientre a la pequeña Maya. Mira, mi hija es una niña muy sensible a todo. Sensible a las personas, sensible a la naturaleza. Por ejemplo, a mí me encanta la naturaleza. Y desde bebé yo me la llevo, el papá también se la lleva para el Ávila y se la lleva y embarazada íbamos a todas las playas. Entonces comparto con ella esa sensibilidad con la naturaleza, con los pájaros, cuando pasa un pájaro, con las formas de los árboles, cómo se mueven las hojas, cosas sencillas de la vida que cuando uno va creciendo, a uno se le va olvidando. Ser capaz de rescatar las mejores cosas de nuestro país y de recordarte todos los días lo que es nuestro país, las bellezas de nuestro país, la geografía de nuestro país, prestarle mucha atención, que su hija respirara eso que ella tanto amaba. Y ella sus vacaciones, en vez de irse para otra parte, lo que sea, se venía a Venezuela y él lo que quería era enseñarle a Maya su país, enseñarle su tierra. Le dedicaba todo. Si Maya quería estudiar una cosa, ella se lo daba. Si Maya quería ir deportivo, qué sé yo, a natación, a cosas, todo. Mónica era todo para su hija. Ella estaba haciendo lo que tenía que hacer y lo hacía como hacía todas sus cosas, con muchísima pasión, con una gran pasión porque Maya se llevara en el corazón, estuviera donde estuviera, en cualquier parte del planeta, el hecho de ser venezolana. O sea, por eso es que siento que Mónica siempre va a estar y que va a ser ese ícono venezolano por siempre. Mérida, Canaima, Margarita, entonces cada vez que podía la llevaba para todas partes. Era muy dulce, le hablaba con mucha suavidad,
Era increíble la suavidad con la que ella le hablaba. La Mayita era así como en voz bajita, suavecito. Maya era una niña pila, una niña muy querida, era educada, Mónica la tenía bien educadita. En nosotros está que Maya no deje de sentir nunca amor, que es lo que Mónica le enseñó. Ese amor y esa presencia que Mónica le transmitía desde que Maya estaba prácticamente en su barriga. Hacíamos competencias de columpios, pues. Y ella se montaba a ver quién se columpiaba más alto y montábamos a Maya, a Camila, y yo le decía a Camila y a Maya, le decía a mi hija, en diciembre, Camila, cuando lleguemos a Venezuela vamos a ver a Mónica para hacer las competencias de columpio. Muchos nos sentimos en deuda con Maya. Estoy seguro que la mayoría de los venezolanos ha pensado en ella constantemente, deseando su recuperación física y emocional. Al entrar a casa de la familia Spear, mis ojos se fueron con los de Maya. Me sonrió levemente hasta que le mostré los regalos enviados por su tía Dianela y Crisbel Enríquez, una gran amiga de su mamá. Sus primeras palabras de añoranza fueron hacia esa ciudad que su madre le enseñó a querer, Caracas. ¿Qué es lo que más te gusta de Caracas? El Ávila y el parque de helados. ¿El parque de helados? ¿Cuál es ese parque de helados? ¿Qué decías en ese parque de helados? No, es el parque que yo vivo. Dianela es una segunda madre para Maya, pero Dianela tiene que vivir aquí, ella no se puede ir para Estados Unidos. Pero confiamos en Dios, en que en algún momento vamos a volver a reunirnos. Vivió aquí sus primeros años de vida. Es venezolana, es de acá y extraña muchísimo su país. Es difícil explicarle a ella por qué no puede venir a su país, porque en otras circunstancias ella ya estuviera aquí de vacaciones, por ejemplo. Maya en su inocencia sabe por qué por ahora no puede venir a Venezuela. ¿Quieres volver a Caracas? ¿Cuándo quieres volver a Caracas? Cuando no esté peligroso. Lamentablemente los planes de volver a Venezuela todavía están en el limbo. Okay. Mientras el país no cambie, definitivamente no vamos a retornar allá. Como lo dije anteriormente, siempre lo he dicho, sería muy irresponsable el decir no voy a volver. ¿Okay? Tienen que darse las condiciones para poder hacerlo. Maya, indudablemente cuando ella sea adulta, si las condiciones no han cambiado, para entonces ella va a ser libre de tomar la decisión de ir o no a Venezuela. Pero ella siempre nos comenta, como decía Ingrid, quiero volver a Venezuela, quiero volver a Caracas, quiero volver a mi Fiona. Me gusta mucho Caracas. Debería conocer a su país natal en algún momento, cuando sea las circunstancias razonables. Maya se encuentra rodeada de amor. Su abuela nos confesó que días previos preguntó por sus padres y en su ingenuidad dijo que quería subir al cielo a buscarlos. Entendemos que eso es que realmente ella no quiere morirse, pero es el deseo de ella de estar junto con su mamá y su papá, y siempre hace dibujos y pinta a su mamá, a su papá y ella todo el tiempo. En sus dibujos ella plasma eso allí. La veo la mejor posible dentro de las circunstancias, está contenta aquí, tiene cientos primos a quien aprecia muchísimo y sus abuelos que ama. Entonces sí, me parece, ha crecido mucho, me parece lo mejor posible. Siempre buscamos el apoyarnos unos a los otros en lo que era similar o simplemente, bueno, ¿qué es lo importante? Somos familia, somos hermanos y enfocarnos en eso entonces para siempre mantenernos
cerca. Si tú no tienes amor a la familia, llegas a la calle y tratas de buscar el amor en muchas cosas que no pueden ser correctas en algunas circunstancias, o buscas el amor en lugares equivocados. Ellos crecieron con una profunda base religiosa, ¿ok? Y dentro de esa base, ¿verdad? Mucho respeto. Cuando tú invades el espacio de los demás, estás traspasando esas barreras. ¿Okay? Ellos han crecido en un ambiente donde el hacer el daño o el invadir los límites de otras personas, eso para ellos es inconcebible. Eso es algo de formación, de valores. Estás viendo Detrás de las Cámaras. La familia también nos manda un mensaje para reflexión. De que tengamos una industria de balas en el país, de armas en el país. Cabin debería ser cerrada para acabar con uno de los focos de provisión de armas y de balas que están matando a nuestros venezolanos. Esa es una cosa que cualquier gobierno debería hacer. En Venezuela no deberíamos necesitar balas. En Venezuela no deberíamos necesitar armas. Venezuela es un país, un paraíso. Si queremos disfrutar de ellos, tenemos que primero desarmar al pueblo y además de eso, inculcarle valores a la juventud que está creciendo. Bueno, Venezuela siendo un país tan hermoso, tan rico y con su gente tan pacífica, no se justifica que esté como esté. Necesitamos trabajar más, como dice mi esposo, en los valores, en los niños. Los niños para Mónica tenían parte importante en su vida, y más aún los especiales. Yo siempre he tenido afinidades con las personas especiales, porque yo en particular me considero una persona no igual a todo el mundo, me considero diferente. Ella dice que ella siempre se sintió diferente a los demás, y entonces ella hasta cierto punto pensó que ella podía haber sido una niña Asperger cuando ella era pequeña, y entonces eso también la ayudó a entender mucho a esos niños, y ella los adoraba. Mónica era rarísima, pero yo la miraba y decía, Dios mío, ¿cómo se puede ser así? Muy extraña. Quien la conoció sentía esa sensación de Mónica. Una vez le dije, tú eres un extraterrestre, o sea, tú no eres de aquí. Íbamos al parque y ella abrazaba los árboles y llovía y se mojaba en la lluvia. Y yo la tenía así como frita. Y yo decía, bueno, a mí me encanta ella. Yo se lo decía. Y ella se quedaba en la luna y yo me quedaba en Marte. Las conversaciones de nosotras a veces eran, ¿tú me estás oyendo? Claro. Y yo, mentira. Creo que todos somos especiales. Pero muy pocas personas a lo mejor tuvieron la oportunidad de conocer a profundidad el detalle de lo que ella era como ser humano, y que se dio en este momento de mi vida, y yo solo lo que hacía era dejarme llevar. Quizás estaba razonando algo, estaba sintiendo algo, y eso le hacía parecer rara, pero ella estaba consciente de que tenía esa especie de sexto sentido. Cuando llegó la mujer perfecta, le dio más significado a su peso como figura pública y sobre todo como ser humano. Una muchacha de 27 años viendo la novela dijo, esa muchacha se parece a mí, y fue al médico. Y siempre había creído, yo dije,
Ella decía que ella era rara, que ella era diferente, pero fue al médico y le dijeron, no, mi amor, tú no es que eres rara, es que tienes esta condición. Nos regaló a todo el país esa maravilla que fue Micaela y que ayudó a tanta gente, porque hubo mucha gente que de repente se reconoció igual a lo que estaba haciendo Mónica y descubrió que tenía la condición o que descubrió que su hijo tenía o su hija tenía el síndrome de Asperger. Entonces ella, en su vida, aparte de su carrera profesional, siempre visitó y apoyó asociaciones, por ejemplo, de autismo. Descubrió que de esta forma, si ella podía hacer que esta fama fuese una voz, o sea, fuese abrirle un espacio a estos jóvenes y aprovechar eso, podía hacer lo que ella quisiera. Entonces, no sé, se empezó a involucrar mucho más y aceptó el cargo de embajadora de Asodeco de la institución. Comienza a visitarnos, comienza a sentir una gran emoción cada vez que veía a los jóvenes especiales, cuando conversaba con ellos, la comunicación fluía de una manera espectacular, se entendían buenísimo, Mónica la pasaba genial cada vez que iba, igual que los muchachos de Asodeco cuando ella nos visitaba, con mucha emoción la recibían. Yo en una oportunidad le dije, no, porque los niños mongólicos, y se molestó muchísimo conmigo. Pero yo no lo hice con mala intención, sino que como no es un tema que uno maneja ni lo conversa a diario, pues sin ninguna maldad yo lo dije. Y más vale que no, porque se enojó muchísimo conmigo. Llegó a decirme, la última vez que la vi, me dijo, Cris, es que mi verdadera vocación es esto. Esta es mi verdadera vocación. Trabajar y tener a los niños especiales cerca. No te imaginas lo que me llena. Lo que puedes descubrir con esos niños, lo que te transmiten, lo que puede ser, esa paz, esa tranquilidad, a ella la llenó. Ella quería mucho a esos niños, sí, ella los quería mucho. Ella iba cada rato, cuando estaba aquí, siempre estaba allá con Dianela. Tú vas hoy, Luis, y inmediatamente te aman para siempre. La conexión que hay en ello es desde el corazón. O sea, digamos que ella entendió que la discapacidad no es, o sea, ellos pueden ser que tengan discapacidad intelectual, pero los seres humanos tenemos discapacidad del corazón, el amor. Entonces, encontrar en esa discapacidad, aprendemos a desamar. O sea, siendo niños somos amorosos y con el tiempo y el crecimiento nos vamos llenando de miedos, nos vamos poniendo con reservas, con limitaciones. Ella llegaba allá y se olvidaba del mundo, se ponía a jugar, a trabajar, a bailar, a preguntarles cosas, a conversar y fue genial, de verdad que ella como persona te puedo decir que era, que sí, que fue una persona genuina, absolutamente. Ella no escondía nada, ella no trataba de ser otra, era una muchacha maravillosa. Ellos no se ven en la parte física, o sea, realmente no están describiéndose físicamente, están describiéndose su alma, su corazón. Y eso la tocó profundamente, profundamente. Digamos que se sentía identificada. Bueno, yo lo extraño mucho y ya ella está allá al cielo y estaba en Dios y también ella está contenta conmigo. Ella siempre recuerda de Asodeco y bailaba con todo grupo. Mónica encontró junto a ellos una razón más para ser feliz y de ese mismo modo generó en los demás grandes lecciones. Estás viendo Detrás de las Cámaras.
Mónica nació con una estrella, trabajó incansablemente para ellos y enfocó toda su pasión para seguir creciendo como ser humano. En el plano profesional quería hacer cine y encontró un cómplice en esta aventura. Mónica quería hacer cine y nosotros ya teníamos un proyecto en la cual ella dejó su carta de intención. Ese proyecto se llama Ellos Piensan en Silencio. Ella me dijo a mí, yo quiero hacer cine, ayúdame a hacer cine. Yo le dije, listo, ¿tú quieres hacer cine? Vamos a conseguir eso. Y fue la última vez que la vi. Y yo recuerdo que le di como un par de teléfonos de directores de casting acá y le dije, Moni, tú puedes hacer cine y que te dé la gana porque tú debes ser increíble haciendo cine. Y ella me decía, bueno, vamos a ponernos en esa, ¿no? Sorprendentemente me respondió a los 20 minutos diciendo, acepto, cuenta conmigo. Debo confesar que cuando en esa reunión del 19 de diciembre no quería ni cobrar, Mónica me sorprendió porque yo esperaba que iba a llegar a ese almuerzo con un representante, con una amiga, con, no sé, con un novio, con lo que sea, y Mónica llegó sola. O sea, ¿cómo es posible que ella llegara sola a hablar con este desconocido? Porque apenas habíamos tenido conversaciones por Twitter. Como una anécdota especial, Mónica sostuvo varios encuentros fortuitos con Edgar Ramírez y él también aupó ese deseo de lograr llegar al séptimo arte. La actriz Paula Bevilacqua fue quien terminó sustituyendo a Mónica en la que sería su primer paso para lograr su más grande deseo profesional. Yo me animé realmente a hacerlo, fue cuando me dijeron que la que lo iba a hacer era Mónica. Porque de hecho yo tenía un viaje planificado para esa fecha. Para mí no ha sido capítulo cerrado. Para mí es un capítulo que sigue ahí vigente, latente, y que lamentablemente el miedo que yo nunca había sentido en mi país lo siento desde ese día. Mónica también sintió miedo. Mónica, ella, una de las últimas veces que hablé, estaba viendo un video y el video mostraba a unos hombres cortándole el cabello a una mujer. Entonces ella se puso a llorar. Ese video le afectó mucho. Que el venezolano no estaba siendo amable, que había perdido calidez humana, ella me lo decía. Incluso una de las cosas que le afectaron mucho fue el hecho de saber que estaban cortándole el cabello a las mujeres para robarlo. Y ella estaba muy perturbada, no lo podía creer. Y la última frase que me dijo fue que teníamos que unirnos. Esa frase siempre me ronda en la cabeza. Pero al final sí tuvo miedo. Al final sentía miedo, tuvo como muchos sueños de pesadillas, sueños, de que decía que algo le iba a pasar, él siempre buscando el significado. ¿Qué significará esto? Yo le decía, bueno, que estés alerta, pues, no andes por ahí de noche sola, porque ella no le tenía miedo. Ella no era una persona miedosa, pero empezó a tener miedo. Y su miedo era ese, era precisamente que venga alguien a creerse con el derecho o a creerse tener el derecho de acabar con tu vida simplemente porque le da la gana. También me dijo que sentía que ella debía hacer algo bueno por el mundo, que era uno de sus objetivos, de sus misiones, y que no podía entender muy bien por qué sentía eso. Porque no solamente Venezuela, es a todo el planeta. Es a todo el planeta que le hace falta el amor para que realmente entendamos que todos somos iguales y que todos somos hermanos, todos somos uno mismo. Porque si le hacemos daño al otro, tarde o temprano, pues nos harán daño a nosotros. O la vida es así. Creo que nos dejó una tarea pendiente a todos los venezolanos. Y por eso es que digo que Mónica siempre va a estar. Porque este es un momento y su última gran función fue en su país, por amor a su país, y fue para dejarnos una tarea muy importante, pendiente, de profunda reflexión y
dispuestos estamos a que eso no sea olvidado y ocurra. El amor por Venezuela de Mónica era una cosa fuera de serie. El amor por su hija era impresionante. Y yo pienso que deberíamos quedarnos con ese mensaje de amor hacia esta tierra. La muerte de ella es la voz de muchas otras muertes que ocurren, que esta muerte no sea en vano. Desde mi parte, yo le agregaría eso, bueno, el autoexamen, pues de cada uno como persona y tratar de ser mejor persona. O sea, pienso que de eso se trata. Yo digo que ese es uno de los mensajes más grandes. Amar la patria que te dio la vida. Amar esa tierra que te entregó la vida. Y unirnos sin ningún distingo. Amar el país fue su gran virtud. Y que nunca se me olvide el amor por Venezuela y trabajar por los niños que lo necesitan mucho, por todos los niños del mundo. Amar a los suyos y a los especiales, su gran debilidad. Ella fue la que poco a poco también me fue abriendo y exponiendo cosas diferentes, especialmente sociales, que me ayudaron mucho en mi desarrollo. Entonces, en ciertas formas, es grande, es grande. Era chévere todo, ella no era una muchacha así creída, nada. Ella era lo mejor de... Ay, sí, lo mejor de todo. Ella decía, ¿para qué voy a perder el tiempo llenándome de rencor, de odio, cuando la vida es tan corta y hay que disfrutarla? Mónica de verdad pasó por mi vida y no creo que pasó, ella está en mi vida. Y es difícil saber que se fue, es muy difícil. Fue la mujer perfecta. Mónica como persona me dejó muchísimo. Lo mejor es mantener feliz el alma, feliz la vida, feliz el momento. Muchas enseñanzas. Atreverme a lo que no me atrevía, a creer un poco más en la gente y a ser un poco más abierto. Eso aprendí. Aprendí el detalle, puede ser la naturaleza o a esas cosas que para ella eran importantes que yo de alguna manera no hacía. Por ejemplo, Mónica era una persona muy detallista, era amorosa, era familiar, era auténtica, tenía una respuesta para muchas cosas. Solía vivir y ya, pero de una manera agradable, vivía agradable. Ay, gracias. Gracias, muchísimas gracias. A ti, venezolano, hermano, compatriota, ciudadano, que nos deja esta dolorosa partida. ¿A cuántos más vamos a llorar? ¿Cuándo nos daremos cuenta que perder venezolanos de primera es una cicatriz profunda, difícil de sanar? En la familia está la respuesta, inculcando valores, impulsando educación y sobre todo respeto a las diferencias. A los miles que han perdido un ser querido, en especial a la familia Very Spear. Su dolor es nuestro y la deuda es de todos por hacer de Venezuela un espacio libre de violencia, así como el que Mónica quiso disfrutar. A la gente que me apoyó a que todos los papeles que necesitábamos de Maya fluyeran, a esos individuos, a esos venezolanos, muchas gracias en nombre de Maya. Ustedes saben quiénes son. ¿Okay? Cada venezolano que nos prestó ayuda de corazón, muchas gracias. A las empresas Siemens de Venezuela, a la empresa Siemens Inc. de Estados Unidos y a la empresa Cummins Inc. de Estados Unidos, gracias por todo el apoyo. Gracias a Citgo por habernos prestado también el servicio de llevarnos en jet a Orlando, a Caracas, y a Cummins por habernos prestado un jet para que mi hijo volara desde Indianápolis hasta Orlando y así poder continuar el viaje con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes.
Nuestras redes sociales siempre a tu disposición con nuestra etiqueta #detrás de ADLC, esta vez sumado con #Mónica Spear. Agradecidos a ustedes siempre por esa preferencia. Nos vemos pronto en un próximo capítulo.